Instituto Mexicano del Transporte. Hola, buenas tardes. Bienvenidos una vez más al seminario del Instituto Mexicano del Transporte. El día de hoy les platicaremos acerca de las actualizaciones más relevantes del Manual de Proyecto Geométrico de Carreteras 2018. El contenido de esta presentación incluye los puntos de introducción, antecedentes, las actualizaciones más relevantes y, por último, las conclusiones. A través de los años, el tránsito en las carreteras evoluciona, así como los vehículos que transitan sobre ella y los caminos. Con ello, se deben actualizar también las consideraciones técnicas, puesto, como vemos en las imágenes, los caminos van cambiando conforme pasa el tiempo y las condiciones de tránsito también van evolucionando. Es por ello que estos aspectos se deben tomar en cuenta al momento de realizar las normas de proyecto geométrico de los manuales de las carreteras, para considerar cómo se encuentra el tránsito al momento del proyecto, así como su proyección a futuro. En 2018, en México, se reportó más de 377,000 accidentes de tránsito, dejando como resultado más de 97,000 heridos y más de 15,000 muertos por certificado de defunción, como se observa en la tabla. En carreteras federales fueron más de 12,000 accidentes de tránsito. De estos datos, solo para carreteras federales, en cuestión del camino, son atribuibles el 15% del total de las causas asociadas, y de este 15% ocasiona el 10% del total de accidentes en carreteras federales, es decir, el 10% del total de accidentes es atribuible al camino. Y, según la Organización Panamericana de la Salud, esta situación coloca a México en el 7º lugar a nivel mundial en cuanto a muertes por accidentes de tránsito, que a su vez es la primera causa de muerte para la población de 5 a 9 años y la segunda para las muertes de población de 10 a 29 años, por lo que los niños y jóvenes son los que más mueren en un accidente vial. Actualmente ya se cuenta con el nuevo Anuario Estadístico de Accidentes en Carreteras Federales 2019, publicado en el documento técnico número 80. Estos datos anteriores, así como los cambios que han sufrido los vehículos y las condiciones de tránsito, nos llevan a las actualizaciones de los manuales de proyecto geométrico. ¿Por qué es importante? En el año de 1971 se publicó una primera versión del Manual de Proyecto Geométrico de Carreteras, el cual era una transcripción del libro azul ASHO publicado en 1958. Después se tiene una publicación en 1984 de las normas de servicios técnicos, y fue hasta el año 2016-2018 que se realizó un nuevo Manual de Proyecto Geométrico de Carreteras. Es decir, de 1971 pasaron más de 40 años para que en el 2016 se tomaran en cuenta estas actualizaciones o nuevos aspectos de las consideraciones de tránsito para la publicación de un nuevo Manual de Proyecto Geométrico, el cual fue modificado y mejorado para el 2018 con una versión definitiva. ¿Por qué se vuelve importante? Debido a que los primeros manuales tomaban en cuenta muchos supuestos y poca experiencia sobre el comportamiento real de las carreteras. Conforme el paso del tiempo, las carreteras, los vehículos y el medio ambiente van cambiando, por lo tanto vamos adquiriendo más conocimiento sobre dicho comportamiento real de las carreteras. Esto es importante en México, ya que se tiene una población aproximada de 125 millones de personas en el año 2018. Somos el lugar número 10 en el mundo de países más poblados y el segundo en América Latina. Tenemos una extensión territorial de 2 millones de kilómetros cuadrados. Contamos hasta 2018 con una red nacional de 603,000 kilómetros y en ese mismo año el parque vehicular aumentó a 47 millones. Por estas razones, se realizó una versión definitiva del nuevo manual cuya actualización incorpora nuevas directrices destinadas a diseñar rutas de comunicación más seguras. El objetivo de este manual es establecer los procedimientos y métodos de diseño para el proyecto ejecutivo de una carretera, así como también las directrices para considerarlo desde la planificación hasta el proyecto ejecutivo. Esta es la tercera edición definitiva del Manual de Proyecto Geométrico de Carreteras.
Sin embargo, se están realizando nuevas investigaciones y actualizaciones para publicar en años futuros un nuevo manual que siga considerando estos nuevos aspectos, debido a que la situación de tránsito va cambiando continuamente con el paso del tiempo. A continuación, hablaremos sobre las actualizaciones más relevantes del manual de proyecto geométrico. Como primer punto, tenemos el sistema de clasificación de carreteras. Esto se realizó para atender las necesidades específicas de comunicación del país a todos los niveles. Entonces, en este nuevo manual se considera una clasificación funcional y una clasificación técnica. La clasificación funcional se describe como una visión nacional en función con el tipo de servicio que las carreteras proporcionan. Y en este punto tenemos 3 categorías: las carreteras nacionales, regionales y locales. Las carreteras nacionales son las grandes rutas principales del país y sirven para un transporte rápido y eficiente de grandes volúmenes de tránsito. Tienen un flujo ininterrumpido, tienen las mejores condiciones de velocidad y cuentan con un acceso controlado. En el caso de las carreteras regionales, sirven para transporte entre las regiones y enlace entre carreteras de acceso y puntos de conexión de las carreteras nacionales. Se recomienda su uso de carriles de ascenso para los camiones, sobre todo en pendientes pronunciadas. Y las carreteras regionales pueden o no tener un acceso controlado. En el caso de las carreteras locales, son para un transporte dentro de las regiones y no cuentan con un control de acceso. La clasificación técnica es la más importante, puesto que contiene elementos con los que se diseñarán las carreteras, como observamos en esta tabla del tipo de carretera con las características de diseño. Por ejemplo, se tiene una carretera tipo A con un número de carriles de 2 o más por sentido, un control de acceso total o parcial y una denominación geométrica como autopista o carretera libre. La carretera tipo ET, A y tipo B pueden tener un cuerpo separado por barrera o 2 cuerpos separados por una faja separadora central. En el caso de las carreteras C y D, son las carreteras que tienen un cuerpo, como se ve en la imagen. También tenemos en esta siguiente tabla el nuevo rango de las velocidades de diseño para cada categoría de carretera, así como su respectivo vehículo de diseño y el nivel de servicio esperado en el horizonte del proyecto. Es decir, si queremos diseñar una carretera tipo B, tenemos un rango de velocidad de 70 a 110 km por hora, con un vehículo de diseño DE2434, que es una combinación de camión unitario y remolque, como que vemos aquí en la figura, y para un nivel de servicio B, que es flujo razonablemente libre. Recordemos que la nomenclatura del vehículo de proyecto se debe a la distancia entre ejes que tienen los vehículos. Pasando a otra de las consideraciones nuevas en este manual, ya se toman en cuenta los factores humanos que en años anteriores no se tomaban en cuenta. Ejemplo de ello es la visión del conductor. Aquí tenemos 2 aspectos, la visión periférica y la agudeza visual. La agudeza visual es la facultad de distinguir claramente un objeto y el manual recomienda un cono de 10 grados. El manual menciona que dentro de ese cono se deben colocar los objetos importantes que ayudarán a guiar al conductor, es decir, los señalamientos de tránsito, porque dentro de ese cono los conductores podrán distinguir fácilmente dónde se encuentra y qué es lo que me indica el señalamiento. En el caso de la visión periférica, se tiene una visión efectiva de 120 a 160 grados, pero con el efecto de la velocidad, este campo de visión disminuye. Por ejemplo, si nosotros vamos a 30 km por hora, tenemos un cono de visión periférica de 100 grados. Si nosotros manejamos a 100 km por hora, tenemos un cono de visión periférica de 40. Esto se reduce, por lo tanto, a mayor velocidad, tenemos una disminución de nuestra visión periférica. Y estas consideraciones son las que están tomadas en cuenta en el manual. Otro factor es la visión en condiciones de deslumbramiento. Este deslumbramiento se describe como la falta de adaptación a un cambio de luz y se da principalmente en entrada de túneles, en iluminación de calles y en los faros de los vehículos que circulan en sentido contrario.
La adaptación residual al cambio de luz es una función de la retina, por lo que pasar de oscuridad a luz nos toma 5 segundos en lo que nuestra retina se contrae, y pasar de luz a oscuridad nos toma 10 segundos en lo que nuestra retina se dilata. Por lo tanto, se pierde ahí 5 segundos o 10 segundos dependiendo de cómo esté actuando el deslumbramiento para adaptarnos a ese cambio de luz. Y este tiempo es tomado en cuenta en el manual de proyecto geométrico para considerarse en el diseño de las carreteras. Tenemos también la expectativa del conductor y se describe por primera vez en los manuales como la predisposición a responder de manera predecible y exitosa a situaciones o eventos nuevos o inesperados. Esta expectativa se tiene de largo alcance, que es la que se tiene después de toda una vida. Es decir, sabemos que la señal de alto se representa en forma de octágono, color rojo y letras blancas. Pero si nos cambian la forma, entonces entramos en una predisposición, ya que no estamos acostumbrados a verlo de esa forma. En el caso de expectativa del conductor de corto alcance, son las que se tienen durante un viaje. Es decir, cuando nosotros viajamos en carretera es muy importante que la consistencia del diseño geométrico, así como los señalamientos, se encuentren de manera uniforme, ya que esto puede ayudar al conductor a guiar de manera fácil, aunque no haya transitado por esa vía. La expectativa del conductor por evento son las que están asociadas a eventos de poca probabilidad de ocurrencia, como en el ejemplo en la foto vemos el cruce de las vías del tren, el cruce de un tren. Nosotros podemos llegar a asociar con que este tren tiene poca probabilidad de paso, por lo que esto es una expectativa que nosotros ya hemos creado. En el caso de la expectativa del conductor, tenemos que hacer hincapié en que la uniformidad y la consistencia del proyecto geométrico son condiciones necesarias para satisfacer la expectativa del conductor. Entonces, se debe procurar garantizar que las expectativas de los conductores sean reconocidas y no inesperadas, que la predicción del comportamiento de manejo sea alentado a través de la familiaridad y el hábito, que la consistencia del diseño geométrico y el comportamiento de los conductores sean mantenido en todo el trayecto del camino, y que la información disminuya la incertidumbre de los conductores y no la incremente. Para ello, también tenemos que hacer un buen uso de un buen diseño de señalamiento vial. Otro factor humano tomado en cuenta en el manual es el tiempo de reacción, que es el breve intervalo de tiempo entre la aparición del objeto exterior y la reacción física del conductor al objeto. Este tiempo, que es aplicable al diseño para el cálculo de distancia de visibilidad, es de 2.5 segundos para el 90% de las situaciones habituales. En las otras situaciones tenemos diferentes tipos de tiempos de reacción. Por ejemplo, para un cambio de velocidad o dirección en zona rural, tenemos entre 10 y 11 segundos. En el caso de un cambio de velocidad en zona urbana o en poblaciones rurales, tenemos de 13 a 14 segundos. Entonces, estos tiempos de reacción para condiciones diferentes los vamos a utilizar para calcular una distancia de visibilidad de decisión, la cual hablaremos en unos minutos. Por último, tenemos otro factor humano que es la capacidad de respuesta. Esta capacidad de respuesta es el conjunto de decisiones que toma el usuario al conducir un vehículo y que se deriva de las condiciones de la carretera. Esta capacidad de respuesta relaciona los temas anteriores que hemos visto, ya que a mayor velocidad el campo visual se reduce, la visión periférica se restringe y el tiempo disponible para que los conductores perciban y procesen la información es limitado. También el manual considera a los usuarios vulnerables como los ciclistas, ya que en el futuro el nivel de utilización de la bicicleta va a ser un indicativo claro de una sociedad desarrollada, avanzada y progresista. El manual menciona no mezclar con vehículos motorizados a este tipo de usuarios y que de haber un volumen importante de ciclistas, contar con un carril exclusivo, como un carril bici o una ciclopista. También el manual menciona que se debe considerar los peatones desde la planeación del proyecto geométrico, especialmente en zonas urbanas. Como vemos en las imágenes, tenemos distintos tipos de peatones. Entonces, estos conceptos que son aplicables al proyecto geométrico son que los más jóvenes y los más viejos se distraen y se descuidan. Caminan a una velocidad entre 0.08 y 1.8 metros sobre segundos. Entonces, en proyecto, la velocidad de un peatón
se toma de 1.2 metros sobre segundo. Su velocidad es menor en cruces e intersecciones. Los peatones se pueden sentir protegidos por un cruce de cebra, así como islas de refugio. Y en el 80% de sus desplazamientos no caminan más de 1.5 kilómetros al trabajo o más de 800 metros al autobús, por lo que se tiene que tomar en cuenta al momento de diseñar la infraestructura para peatón en la carretera. Otro aspecto relevante en el proyecto geométrico del 2018 es el vehículo de proyecto. Vemos aquí en la foto el ejemplo de un vehículo DE2434, que es el que representa los vehículos de combinación de camión-remolque. Y en la tabla se muestra el tipo de carretera relacionado con sus características de vehículos de proyecto. Por ejemplo, en el caso del vehículo 2836 tenemos la denominación de su configuración, es un camión articulado, combinación de tractor semirremolque y remolque con 9 ejes y una distancia entre ejes de 28-36. Aquí es lo que comentábamos, que la distancia entre ejes es lo que nos ayuda a nombrar a los vehículos de proyecto. Por otro lado, tenemos las distancias de visibilidad. Estas distancias de visibilidad son de importancia fundamental para tener una conducción segura. Debe ser medida tanto en el alineamiento horizontal como en el alineamiento vertical. Se calcula la distancia de visibilidad de parada y la distancia de visibilidad de rebase con la velocidad de proyecto, utilizando una altura del ojo del conductor de 1.08 para la distancia de visibilidad de parada y una altura del objeto de 0.6. En el caso del cálculo de la distancia de visibilidad de rebase, utilizaremos una altura del objeto para rebase de 1.08 metros. Las distancias de visibilidad son consideradas como la distancia de visibilidad de parada, la de rebase y la decisión. Y la parte fundamental es saber medir cada una de estas distancias. En el caso de la distancia de visibilidad de parada, es la distancia mínima necesaria para que un conductor que transita la velocidad de proyecto vea un objeto en su trayectoria y pueda parar su vehículo antes de llegar a él. Es la mínima distancia de visibilidad que debe proporcionarse en cualquier punto de la carretera. En la tabla 1.4 del Manual de Proyecto Geométrico del 2018 vienen las distancias de visibilidad de acuerdo a la velocidad de proyecto en kilómetros sobre hora. La distancia de visibilidad se divide en dos distancias, la distancia de reacción y la distancia de frenado. La distancia de visibilidad de rebase es considerada como 6.5 veces la velocidad de proyecto. Esta consideración fue una actualización en el nuevo manual, ya que considera las características físicas y de operación de los vehículos actuales, y es la distancia suficiente para que el conductor de un vehículo pueda adelantar a otro que circula por el mismo carril sin peligro de interferir con un tercer vehículo que venga en sentido contrario y se haga visible al iniciarse la maniobra. En este caso, se recomienda considerar un tiempo de percepción y reacción de aproximadamente 23 segundos. Es decir, que 23 segundos es el tiempo que tardamos en comprender y reaccionar ante una situación de rebase para realizar la maniobra de manera segura. En el caso de las distancias de visibilidad de decisión, es la distancia mínima requerida para que un conductor, moviéndose a la velocidad de proyecto, pueda maniobrar su vehículo con antelación en presencia de una situación cuya complejidad existe tiempos de percepción-reacción más largos que los que se suelen exigir en la carretera. Esta distancia se determina con las mismas expresiones que la distancia de visibilidad de parada, pero considera otros tiempos de reacción para las maniobras de parada y el cambio de velocidad o de trayectoria. Si recuerdan, en láminas anteriores vimos una tablita con los tiempos de reacción de otras maniobras. Son esos tiempos los que se van a tomar en cuenta en la distancia de visibilidad de decisión. Y estas distancias son apropiadas para diversos grados de complejidad de las maniobras, pero se recomienda que se utilicen solo en lugares realmente problemáticos. Por último, tenemos los elementos de la sección transversal y alineamiento vertical. A partir de las actualizaciones de las características físicas y operativas de los vehículos de proyecto, es que se establecieron estos cambios en la sección transversal para cada tipo de carretera.
y también se calcularon valores de ampliaciones en las curvas horizontales. En esta tabla vemos esos cambios en los elementos de la sección transversal para cada tipo de carretera. Vemos que para el tipo de carretera ET y el tipo de carretera A tenemos varias configuraciones, pero el ancho de carril sigue siendo de 3.5 metros para todo tipo de carretera. También los acotamientos son importantes en todos los tipos de carretera, con la diferencia de que para las carreteras tipo ET y A se recomienda un ancho mínimo de 3 metros y el mínimo interno para los cuerpos separados está de 1 metro. En el caso de una carretera tipo D, los acotamientos puede ser de 1 o de 0.5, el mínimo. En esta tabla vemos los valores de la ampliación en curvas horizontales. Estos valores corresponden a una carretera tipo B. Vemos que dependiendo del radio de curvatura y de la velocidad de diseño, nos marca aquí una ampliación a la curva horizontal. En el caso de las actualizaciones de las características operativas de los vehículos, es posible definir con base a estas actualizaciones el efecto de la pendiente longitudinal, también la aceleración o deceleración en las tangentes de la alineación vertical, y también podemos definir la longitud de los carriles auxiliares, las pendientes máximas de proyecto y la longitud crítica. En el caso de las pendientes máximas, para cada velocidad de proyecto y tipo de terreno, se presenta esta tabla en donde podemos ver que para una carretera tipo D, en terreno plano, a una velocidad de diseño de 110, tenemos una pendiente máxima de 7%. En el caso de este tipo de carreteras, la pendiente máxima que puede tener es 9% a una velocidad de diseño de 80 km por hora. Para concluir, tenemos que este nuevo manual de proyecto geométrico de carreteras del año 2018 mejora el proyecto geométrico, pero se enfoca más a la seguridad de la carretera. También toma en cuenta los factores humanos, es decir, las limitaciones que tienen todos los usuarios al utilizar la carretera. También toma en cuenta las características físicas y operacionales de los vehículos que circulan actualmente en las carreteras. Y también el nivel de servicio de una carretera ahora se considera como el parámetro de referencia en lugar del tránsito diario promedio anual para el año de referencia. Les agradezco su atención y les dejo mi información y contacto para cualquier duda o aclaración. Muchísimas gracias. Instituto Mexicano del Transporte.